Hola, bienvenidos a otro video de Datéate. Estamos aquí con Hernán Quesada. Hola, Hernán. Hola Juan Bernardo, ¿cómo Bueno, estás? bien, Hernán. Bueno, Hernán es un compañero jesuita. Tú estudiaste teología moral Sí, y también eres médico. sí es. Bueno, Hernán. Y un poco filósofo también. Bueno, yo estoy estudiando filosofía. Hernán, salió esta encíclica del Papa Fratelli Tutti. Ya discutimos un poco en la mesa, pero contémosle un poco a los que nos están viendo qué es esto de Fratelli Tutti. Bueno, Fratelli Tutti es una encíclica, como ya lo dijiste, es un documento que nos presenta el Papa Francisco y nos dice a todos los creyentes y no creyentes, porque también dice esto está dirigido a todos los hombres y mujeres del mundo, les quiero decir... Incluso también ahí, pues lo poco que leí, habla también de los musulmanes o hace alguna referencia a Así es. algún... Él está escribiéndole a la humanidad, Sí. pero escribiéndole a la humanidad diciendo yo, el Papa de los católicos, ¿no? Entonces, como el líder de los católicos, tiene una palabra que darnos a toda la humanidad y por supuesto a nosotros los católicos. Entonces, bueno, esta Fratelli Tutti tiene una estructura muy clara. ¿Qué significa Fratelli Tutti? Fratelli Tutti significa hermanos todos. Luego hubo una discusión sobre por qué no dijo hermanos y hermanas, entonces que hubiera dicho fratelli e sorelle. Fratelli Tutti es una expresión de San Francisco de Asís que toma el Papa. Entonces esto es como si quisiéramos decir, hay que cambiar de la Biblia la expresión ama a tu prójimo como a ti mismo, porque no dice prójimo y prójima. Es una frase, entonces no se puede ni siquiera traducir ni se debe traducir, ¿no? La encíclica se llama Fratelli Tutti, no hermanos todos, ni brothers everybody, ni nada de eso, ¿no? Es Fratelli Tutti. Y responde a esta expresión del Santo de Asís. Y estabas hablando de la estructura. Antes de que me interrumpieras, Juan Bernardo. Perdón. Bueno, pues como hermanos así podemos platicar más justo. La estructura de Fratelli Tutti. Fratelli Tutti parte de una mirada a la realidad. Este es el primer capítulo. Un mundo cerrado, las sombras de un mundo cerrado. El mundo está cerrado y nos encierra. Y cuando el mundo está cerrado hay sombras, pero son unas sombras que hieren. Son unas sombras que lastiman. Son unas sombras que nos hacen mucho mal. Dice el Papa en este capítulo, nunca quizás habíamos estado tan solos. Esta experiencia fuerte que tenemos en estos tiempos de tanta soledad. Más o menos empieza como desde la desolación. Sí, está describiéndonos una situación de desolación. Yo creo que en estos tiempos, y más agravado con la epidemia, pues tenemos un momento de desolación, de confusión. Las cosas no están claras. No sabemos en dónde está la verdad, no sabemos quién está hablando con la verdad, no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo con tanta claridad, porque hay mucha oscuridad en nuestro entorno. Y eso es, como bien lo dice, desolación, ¿no? Y eso lo describe el Papa. Ahora que hablas de la pandemia, ¿él escribió esta carta a propósito del coronavirus? No, esa es una buena pregunta, porque también no es una carta a propósito del coronavirus, pero sí es una carta que dice el mismo Papa en la encíclica. Mientras yo escribía esta encíclica, me interrumpió la pandemia. Entonces, esto sí, fue interrumpido por la pandemia, pero la pandemia es una expresión de esta desolación. Yo, como ya decías, soy médico. Nosotros cuando estamos muy contentos, animados, nos está yendo bien, estamos felices, rara vez nos enfermamos un día antes de la fiesta de cumpleaños. Cuando nos enfermamos, cuando estamos tristes, cuando algo no anda bien en nuestra vida, cuando estamos estresados, preocupados. Es lo mismo con el mundo, creo yo. La pandemia es una enfermedad producto de toda nuestra enfermedad mundial. Y nuestra enfermedad mundial que se llama desigualdad, injusticia, desolación, falta de esperanza. Y eso lo dice el Papa Francisco, soledad. Una soledad que nos hace sentir aislados, sin horizonte, sin futuro, no hermanos. Pero entonces es una mirada muy desolatoria. ¿Pasa en algún momento la esperanza?
Muy bien, ya nos vamos encaminando a esta ruta, ¿no? Entonces, primer capítulo, digámoslo así, el Papa hace el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico ya está hecho. Usted tiene desolación, el mundo está desolado y habla de las causas, por eso la tienen que ver para que vean cuáles son las causas de la desolación. Yo se los dejaré en la descripción para que vayan a leerla. Bien. El segundo capítulo dice, estas sombras, esta desolación deja heridos. Y el segundo capítulo se llama Un extraño en el camino. Hay gente herida, lastimada por todo esto, puesta fuera. Muchos de nosotros conocemos a mucha gente que se siente puesta fuera, que se siente en un momento echada. Gente que ha perdido el trabajo, gente que está perdiendo la esperanza, gente hundida en la depresión, gente con tantos problemas que están viviendo también, por ejemplo, las situaciones de la migración forzada, los refugiados, la violencia. Bueno, en nuestros países ese es un gran flagelo, la violencia, el narcotráfico, tantas cosas que deja a la gente puesta fuera. Ahora, este extraño en el camino, y él ahí nos va a contar la historia que está en la Biblia del buen samaritano, dice, hay dos actitudes en la vida frente a la gente, a nuestro prójimo que encontramos tirado, puesto al lado del camino. Hacer como que no vimos y acelerar el paso, sí, o detenernos. En Colombia más o menos está pasando eso ahora. Hay muchos ciclistas, bueno, se están mostrando muchos videos de ciclistas que son atropellados y dejados en la carretera o dejados y ahí mueren o después vienen a recogerlos. Eso, o sea, si yo veo a una persona que se desvanece o a una persona que es atropellada, lo que yo haga respecto a eso que estoy viendo frente a ese hermano herido o a esa hermana herida, va a definir quién soy, va a definir mi calidad también moral. Y entonces el Papa dice, hay gente que sigue de largo, híjole, me encantaría ayudarlos, pero yo voy deprisa. Hay gente que hace como que no ve y sigue de largo, y hay gente que se detiene. Ese es el buen samaritano. Ese es el que supo reconocer en ese que no tenía nada que ver con él, que no era su familiar de sangre, que no era su conocido, que no era ni siquiera su paisano. Era un extranjero que está ahí tirado, un desconocido. Y este otro extranjero se detiene. El samaritano se detiene y va al auxilio, se compromete y se hace cargo. Entonces esa es la llamada, y esa parábola del buen samaritano va a ser una iluminación teológica de toda la encíclica, ¿no? Estamos en el segundo capítulo, un extraño al lado del camino. Ahora bien, en este mundo desolado, porque está cerrado, ¿qué necesitamos hacer? Abrirlo. Tercer capítulo. Y para abrirlo el mundo necesitamos el cuarto capítulo, un corazón abierto. Un corazón abierto al mundo. Porque la gente con corazón cerrado, pues también tiene, como el mundo, un corazón desolado, lleno de sombras y de oscuridades. Eso me hace pensar en este canal. Datéate nació hace unos meses, pues como de mi experiencia y de mi deseo por transmitir esa fe que se me ha regalado, y como esas distintas experiencias que he tenido de Dios. En ese cuarto capítulo entonces es como invitar también a la gente a un despertar y a un abrirse, porque puedes tener muchas inquietudes, pero si tus inquietudes se quedan en el corazón, se pudren. O sea, yo les digo, a ver, cierren ustedes una habitación o cierren su casa por unos 3 meses, puertas y ventanas, ¿qué va a pasar? Se va a echar a perder todo, se va a humedecer, ¿no? No va a servir. Igual pasa con el mundo, pero igual pasa con nuestro corazón. Entonces, la invitación de este cuarto capítulo es con un corazón abierto al mundo, ¿no? Necesitamos este corazón abierto, y sobre todo un corazón abierto capaz de acoger al extranjero, al migrante, a las personas que están en una situación de migración. Y el Papa va a ser muy enfático sobre este tema de la migración, porque las personas que migran se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Nosotros podemos ser pobres, pero en nuestra casa, y pasar hambres en nuestra casa, y entonces contamos con estructuras que nos ayudan, pero el migrante o el refugiado ha perdido todo. Y la actitud que tengamos nosotros con el hermano que viene de fuera, que no es de mi casa, que no es de mi pueblo, que no es de mi sangre,
va a definir mucho esta otra imagen del buen samaritano. Y esto está presente también en este capítulo y el Papa lo enfatiza, ¿no? Necesitamos como cristianos ser conscientes que abrir el mundo implica también abrir el corazón y entonces implica recibir, especialmente a los hermanos y a las hermanas que vienen de fuera. Bueno, ¿y por qué no generar mejores estrategias para que estos no quieran salir de sus países, para que internamente también crezcan? ¿Por qué no sería mejor esa Claro estrategia? que sería mejor, y el Papa lo dice, ¿no? Tenemos que generar esas estrategias, pero no se pueden generar para mañana. Y la gente, si no sale de su país para mañana, la van a matar, a ellos y a sus hijos. Sus hijos ya no pueden esperar por alimento. Entonces, esa es la migración forzada. No es la gente que se levanta y dice, pues, qué bueno sería vivir en otro país, y se va. Esa es la migración que vive una clase media alta o alta, que dice, bueno, pues yo quiero ir a estudiar, quiero vivir un tiempo fuera de mi país. Pero la migración a la que se está refiriendo el Papa es la migración forzada, que son las personas que tienen que escapar de sus realidades. Hay que cambiar esas realidades, porque no es bueno que la gente se vaya. Tienen derecho a no irse, tienen derecho a permanecer en su casa y en su tierra. La gente quiere estar en su casa y en su tierra, pero las condiciones no bastan. Entonces tienen que escapar, ¿no? Pero entonces que lleguen al otro país y que se acomoden a la realidad de ese otro país, o que conserven sus valores. Yo veo ahí como una tensión, no sé cómo lo maneja el Papa Francisco. Veo que has leído bastante bien la encíclica, porque justamente esto, no se trata, tú eres un colombiano que está viviendo en México, entonces es cierto que has tenido que aprender a comer con tortilla, y hay cosas que no has encontrado, ¿no? Con un poco de picante, y bueno, has tenido que incluir en tu vida otras cosas. Pero también tú nos has aportado otras cosas a los mexicanos. Los que vienen de fuera nos aportan otras cosas, ¿no? Hemos aprendido, por ejemplo, a tomar el mejor café, hemos aprendido algunas cosas de música de tu cultura, y aunque vengas de fuera, no eres un extraño, ¿no? Eres un hermano que está viniendo a aportar aquí. Entonces, también esto, recibir implica integrar, y hay que integrar lo que trae el otro, y no obligarlo a que se desprenda de todas sus cosas, ¿no? Es decir, tú aquí tienes prohibido escuchar música colombiana, porque ahora solamente vas a escuchar mariachi y se acabó, ¿no? Porque si no, no vas a ser un buen mexicano. Eso es imponer, y eso no es lo que nos propone el Papa Francisco, que lo habla con mucha claridad en este capítulo, el cuarto capítulo. Y el quinto capítulo nos habla, para que todo esto suceda necesitamos de una mejor política. Nos hace un llamado especial a que hagamos política, ¿verdad? Así es. No sé tú qué piensas, o qué piensan los que están viendo este video, pero yo creo que una de las cosas que más desolación nos dan en estos días es mirar lo que dicen y lo que hacen los políticos. Pareces político, ¿no? Esa ahora como casi una ofensa que te pueden hacer, ¿no? O nos empiezan también a tildar de que tú eres de este partido por pensar de esta manera. Sí, populismos, polarizaciones, divisiones, discusiones van siendo como notas constitutivas de la política. Se ha sustituido el diálogo y se ha sustituido la caridad por el marketing, ¿no? Gana el político con el mejor marketing, con el político que se impone y ridiculiza con mayor fuerza a su contrincante, y no como tendría que ser. El político que es elegido es el que tiene más obras hechas, el que tiene una trayectoria de acciones al servicio de la comunidad, y por eso es elegido, y no gente que es improvisada y es puesta a gobernarnos porque ha desarrollado estrategias de marketing con conceptos que han sido vaciados de su contenido: justicia, democracia, dignidad, ¿no? Se van vaciando de estas cosas y se llenan de otras cosas que no son. Este es el quinto capítulo, la mejor política. Y luego vamos al sexto capítulo, fíjate, entonces, mundo cerrado, que tiene unas sombras que dejan
extraños heridos al lado del camino. Necesitamos un mundo abierto, con un corazón abierto, para una mejor política. Y una mejor política se logra con lo que va a ser el sexto capítulo: diálogo y amistad social. Necesitamos dialogar, necesitamos creer que el otro tiene algo que aportarnos. Y ese Claro, es el porque si vivimos como en esta polaridad que ya hablábamos, pues es muy dañino, y creo que eso pues es lo que nos está haciendo daño ahora. Totalmente de acuerdo, ¿no? Necesitamos del diálogo. Sí, y el diálogo implica una actitud, y esta actitud tiene que ver con la amistad social. La amistad social es reconocernos, pues reconocernos verdaderamente amigos, todos. Es cierto que hay la amistad esta que entablamos en la vida con algunas personas, pero existe esta amistad social que es que es irnos sintiendo comunidad, ¿no? No nos vamos a salvar sin los otros. ¿Cómo comenzamos a cambiar nuestra visión de los otros por un nosotros? Esto también aparece en la encíclica. Entonces, es necesario para la mejor política el diálogo. Tenemos que dialogar. Hay que desconfiar de todo político que aumenta polarizaciones, que se cierra la posibilidad del diálogo, y hay que creer en todo político que tiende puentes. Pero nosotros tenemos que hacer política, no que nos vamos a lanzar tú y yo, porque no podemos, somos jesuitas, no vamos a lanzar de candidatos en un partido político, pero sí tenemos que hacer política, y la política es trabajar por la construcción de la polis, de la comunidad, de la sociedad. Entonces, ahora estamos haciendo política de algún modo, compartiendo, ¿no? Generando un diálogo. Y nos vamos al séptimo capítulo. Entonces decíamos la mejor política. Quinto, sexto capítulo dijimos diálogo y amistad social. Pero hay otra realidad, y la vimos en nuestros países. Hemos recorrido caminos de mucha violencia, de muchas heridas, y tenemos un problema de mucho dolor, y necesitamos del perdón y de la reconciliación. Y este es el capítulo 7, caminos de reencuentro. ¿Es perdón y olvido? No, lo dice el Papa. Es perdón, pero el perdón no es perder la memoria ni renunciar a la justicia. No quiero hablar más de este capítulo, pero lo recomiendo muchísimo. A mí es de mis capítulos favoritos, es mi capítulo favorito de la encíclica, que habla del perdón y de la reconciliación. No es cualquier perdón, no podemos pedirles a las víctimas que olviden. Claro. Pero entonces, ¿de qué se trata? No se pierdan este séptimo capítulo de Fratelli Tutti que habla sobre este tema. Y entonces nos vamos a un octavo capítulo, el capítulo sobre las religiones, las otras religiones del mundo, ¿no? Las religiones del mundo. Bueno, todo este recorrido, ¿y quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros tenemos que ser estos hermanos y hermanas, y las religiones pueden jugar un papel muy importante, separando o acercando y fortaleciendo. Entonces, las religiones del mundo tienen un papel importante que jugar, y tienen un llamado también en esta historia. Y el Papa dice: si las religiones del mundo no damos la muestra de esto, no ponemos el ejemplo, no somos los que encabezamos, pues algo nos va a estar faltando, algo va a estar mal. La gente de las religiones que divide, que rompe, no están siguiendo al Dios verdadero, están siguiendo otra cosa. Y alguien que no se considera cristiano, ni evangélico, ni musulmán, budista, sino que pues, simplemente agnóstico o ateo, le puede llegar esta encíclica. Por supuesto que está llamados a caminar esta ruta. Pero en el caso de nosotros los cristianos, que creemos que tenemos a Jesucristo como modelo de vida y que queremos seguirlo, pues no hacer estas cosas que nos propone el Papa Francisco. Él dice, ¿no? Un cristiano que construye muros, que cierra, que excluye, que quiere a los migrantes fuera, que los ataca, que los desprecia, no es cristiano. Pues a un ateo le podríamos decir: no eres buena persona.
pero nosotros no seríamos buenas personas y no seríamos buenos cristianos, ¿no? Además. Oye, Hernán, escuchándote y pues también lo que he leído de la encíclica me ha hecho pensar mucho en el Concilio Vaticano II, cómo la encíclica pone en cuestión cosas del Concilio Vaticano II. Vean qué bien está la formación en México, cómo vamos formando a estos futuros sacerdotes jesuitas y hermanos jesuitas que tenemos. Sí, totalmente. O sea, dicen, bueno, el Papa Francisco y sus ocurrencias. No, es Vaticano II. Es Evangelio, Vaticano II y las cosas que ya ha venido diciendo el Papa por todos lados. Pero las acomodó y las estructuró muy bien y nos las entrega en un documento bellísimo que es esta encíclica y que hay que leer. Pues no, Hernán, invitarlos a ustedes que están viendo este video a que vayan a leer la encíclica y pues agradecerte mucho por esta participación aquí en Bateate. Nada. Con muchísimo gusto de estar en tu canal y bueno, pues vamos a esperar cuál es tu próximo tema, ¿no? Un abrazo a todas y a todos y no dejen de leer esta encíclica. Hasta luego. Seguimos unidos en oración.